Continuando con nuestra agenda, pues tendremos ahora la presentación Sistemas Alimentarios en el marco de COVID-19 y el derecho a la alimentación. Esta será expuesta por el oficial de políticas, Marco Moncayo. Su reseña curricular la tendrá bien presentar la licenciada Francia Tercero. Bienvenida, licenciada. Bienvenido, oficial. Muchas gracias, Iris. Pues sí, es un gusto, un placer para mí poder presentar a Marco Moncayo Miño, quien él es un ecuatoriano que actualmente reside en Ciudad de Guatemala. Es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría en desarrollo rural y cuenta también con un doctorado en planificación y gestión sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, como mencionaba Iris, es oficial de políticas en seguridad alimentaria de FAO en la ciudad de Guatemala y coordina el mecanismo de asistencia en políticas FIRST de FAO y la Unión Europea para Guatemala y Honduras. Ha trabajado en programas relacionados con gobernanza, políticas públicas, seguridad alimentaria y el desarrollo territorial en Ecuador, El Salvador, Chile, España e Italia. Además de esto, ha realizado sendas publicaciones en temas de seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria, agricultura familiar, políticas públicas y gobernanza. Es un gusto que puedas compartir con nosotros este espacio, Marco, y te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos. Solo me pueden confirmar que me escuchan. Te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer al observatorio por la invitación y por este tan cálido recibimiento. Yo voy a proyectar ahora mi pantalla, voy a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. ¿Me podrían confirmar que la tienen ahora en pantalla? Ya la vemos. Podemos verla. Ok, perfecto. En primer lugar, bueno, agradecerles a todos nuevamente por la invitación, a todas las personas que nos siguen pues, en tiempo real por las redes sociales. Para nosotros, como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un honor poder participar en este tipo de espacios, en este tipo de diálogos relacionados a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Todos nosotros estamos viviendo una etapa atípica en nuestras vidas que ha sido nos ha llevado a la reflexión y nos ha llevado también a revalorizar esas cosas que ya dábamos por sentado, que en el día a día pues pasaban a ser casi imperceptibles, y justamente una de esas es la alimentación. Creo que en este día vale recordar dos grandes temas. Por un lado, todos esos rostros que están detrás de esa alimentación, todos los rostros que están detrás del desayuno que ustedes tomaron esta mañana, la productora de café en Alta Verapaz, la productora de huevos en San Marcos, el productor de maíz a lo largo del país. Todos esos rostros, todos esos agricultores que están vinculados a la producción de esos alimentos, pues es fundamental en este día hacer un llamado, hacer un reconocimiento, ¿no? Y por otra parte también nos llama a hacer una reflexión de las brechas que aún tenemos que resolver, todas esas dificultades que aún enfrentamos, que las colegas que me antecedieron pues ya lo mencionaron, esas condiciones en las cuales nuestra realidad se ve afectada. Todos los temas vinculados a la inseguridad alimentaria, pues sin duda son prioridades del gobierno, son prioridades de las instituciones de apoyo, y sin duda pues también son temas prioritarios para el desarrollo de estas investigaciones y que la academia juegue ese rol vinculante y ese rol sobre todo estratégico de poder evidenciar esas necesidades, esas demandas más sentidas por parte de la población. El tema de hoy, ya para entrar en presentación, me han solicitado que hable sobre sistemas alimentarios en el marco de la pandemia. Obviamente no podemos dejar esto de lado. Algunos temas mis colegas ya lo han mencionado, trataré de no redundar,
pero sí quisiera también aprovechar esos temas que han puesto sobre la mesa para llevar a una reflexión quizá un tanto más profunda. Antes de arrancar, yo quisiera, bueno, poner sobre la mesa, sobre todo para tener todos el mismo contexto, a la final, ese concepto de sistema alimentario, ese enfoque de sistema alimentario que estamos tratando de introducir, que se está tratando de introducir a lo largo del planeta, pues considera o reúne a todos esos actores, todas esas actividades, que están relacionados en la producción, desde la producción hasta el consumo de alimentos. El productor, el procesador, el transportista, la persona que vende, al minorista y el consumidor. Todas estas personas pues forman parte del sistema alimentario, y también todas estas actividades y trade-offs que existen entre un actor y el otro pues también son parte de estas actividades, y sin duda todos estos resultados socioeconómicos y ambientales que se generan por la producción y consumo de alimentos. Este enfoque pues además reconoce, y esto yo creo que es muy valioso, y creo que ahora en estos últimos meses nos hemos visto, hemos evidenciado mucho esto, reconoce la relación que existe entre el sistema alimentario y otros sistemas en los cuales nosotros nos desenvolvemos. El sistema de salud, el ecosistema, el sistema económico, pues son temas que los iremos abordando ahora a lo largo de la presentación, pero son temas muy sentidos, los hemos visto y se nos han quedado grabados en la memoria en los últimos días. Y además también el enfoque facilita que entendamos esa compleja interacción que existe entre los objetivos de desarrollo sostenible. Y quizá aquí, por poner un ejemplo, porque es lo que más tenemos en la mente, pues esa relación que existe entre el sistema de salud y el sistema alimentario. Cómo a través de un fomento adecuado, de una promoción adecuada, de un sistema alimentario con un enfoque nutricional, con dietas saludables, con una alimentación saludable, como se propone desde la Cruzada por la Nutrición, se puede generar también beneficios al corto, mediano y largo plazo en los sistemas de salud. Como a través de una alimentación adecuada, pues podemos evitar que los niños que ahora se encuentran con desnutrición crónica puedan o no representen un costo adicional para los sistemas de salud a futuro. Quizá el costo es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Una inversión que el Estado tenga que hacer a futuro para dar respuesta a estos niños que hoy presentan desnutrición crónica, así también como a todas las personas que presentan obesidad. Como el sistema de salud pues deja de o se puede trabajar de una forma anticipada para no tener que dar respuesta al efecto, sino irme directamente a la causa. Yo creo que ese es un tema fundamental a considerar, y aquí creo que hace pocos días fue presentado un estudio muy importante sobre la doble carga de la malnutrición. Es un estudio que es fundamental para la toma de decisiones, es un estudio que nos plantea un escenario prospectivo sobre el costo que puede tener o que podría tener esta no acción, llamemos, mantener el status quo en cuanto a la nutrición y a la alimentación de nuestros niños, ¿no? Y ahí pues resaltar el dato que menciona el reporte, que ese costo anual futuro para el sistema de salud pues representaría alrededor de 5.500 millones de quetzales para atender tanto desnutrición, sobrepeso y obesidad, la que ahora pues la estamos teniendo, ¿no? Entonces yo creo que esto nos plantea pues el gran reto de cómo ordenamos las piezas, cómo armamos bien el rompecabezas para atacar las causas y no ser reactivos frente a los efectos. Yo creo que eso es fundamental, y eso también implica mucha de la idea con la que la cruzada fue presentada, ¿no? Cómo se puede ir generando cambios estructurales en lo posible para atender de mejor manera los problemas que tenemos ahora. En esta parte, pues, este es un esquema, ustedes encontrarán muchísimos esquemas sobre el sistema alimentario, pero yo lo que quería traer aquí, sin tratar de entrar en la teoría dura, pues es mencionar tres grandes áreas en las cuales el sistema alimentario es importante que sea considerado. En primer lugar, la cadena de suministros, ya lo decía antes, que implica desde el productor hasta ustedes que
se alimentaron hoy de los huevos producidos en tal zona del país, y cómo todos esos actores pues tienen que interactuar y trabajar de forma coordinada para ser lo más efectivos posibles. Una acción de uno de estos actores de esta cadena pues afecta a toda la cadena a lo largo de la cadena, ¿no? Entonces esto es fundamental considerarlo. Aquí podemos hablar de pérdida y desperdicio de alimentos, por ejemplo. Y pues este es un tema fundamental, sobre todo por lo que veremos ahora a continuación. Después, la segunda gran área de análisis, de estudio de los sistemas alimentarios, pues estamos hablando de los entornos alimentarios. Este concepto se refiere a todo ese ambiente, las oportunidades, condiciones físicas, económicas, políticas, hasta socioculturales que determinan las preferencias de ustedes, de nosotros como consumidores, y las elecciones de alimentos que realizamos, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene características, como ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, el acceso físico, el acceso económico a los alimentos, la cercanía con los puntos de venta, los ingresos del hogar, obviamente, que determinan el tipo de alimentación, como lo mencionaban anteriormente, así también como la promoción, la publicidad, pues ahora nos vemos bombardeados cada vez más de publicidad de alimentos, ¿no? Entonces, eso también es fundamental considerar, sobre todo con las poblaciones infantiles. Yo creo que ese es un punto donde la academia podría profundizar, y ahí hay una gran ventana de oportunidad para investigar y sobre todo tratar de dar respuestas, ¿no? Apoyar a los tomadores de decisión en estos aspectos. Y también, bueno, la calidad e inocuidad de alimentos, que es clave para tener una seguridad alimentaria, unas dietas seguras y balanceadas. Y por otro lado, la tercer gran área que les traigo, que está puesta en pantalla, es este comportamiento de los consumidores. Y aquí es muy interesante el análisis, porque aquí se reflejan esas elecciones, esas decisiones que nosotros como consumidores tenemos todos los días. Tenemos ciertos patrones alimenticios para adquirir, para preparar, para consumir alimentos, los cuales pues determinan nuestro día a día, determinan también nuestro futuro, y sobre todo esas elecciones que tenemos basados en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, en nuestra creencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí resaltar quizás es uno de los actores que hasta hace algunos años era el más invisible de todo el sistema, pero poco a poco hemos tenido cuenta o hemos evidenciado cuál es el verdadero poder del consumidor, y cómo a través de ese cambio individual y obviamente colectivo del consumo de alimentos, pues se pueden generar cambios en estas dos áreas anteriores, las cuales les mencionaba. Y bueno, y luego ustedes tienen aquí una serie de gráficas adicionales sobre todo los factores externos que están afectando, que afectan y que afectarán a los sistemas alimentarios, y también pues aquellas consecuencias que se tiene de esa o buena articulación o desfase entre estas tres áreas en cuanto a nutrición, salud, inclusive pues seguridad alimentaria, pobreza, etc. Ahora bien, ya lo mencionaban antes, la pandemia pues no llegó en un momento, o quizá no llegó en el momento más adecuado. Veníamos ya con una tasa de crecimiento en cuanto a hambre y malnutrición en América Latina y el Caribe. Desde los últimos 4 o 5 años pues empezó a ver que cambió esa tendencia que la región presentaba desde el año 2000 de reducción del hambre y malnutrición, y pues nuevamente estamos en el alza de estos indicadores. Yo aquí he puesto, la intención no es repasar uno por uno, pero les he traído aquí la serie de indicadores del último reporte del estado de la seguridad alimentaria que publica FAO en conjunto con nuestras agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas. Y lo que ustedes pueden ver pues son datos regionales, son datos para América Latina y el Caribe, y sin duda son datos preocupantes, son datos que a los tomadores de decisión, tanto locales a nivel municipal, nacionales, e inclusive a aquellos organismos pues que tienen incidencia en toda la región, plantean los grandes desafíos, ¿no? Yo aquí
en relación a lo anterior para aprovechar esta diapositiva que ustedes tienen aquí, yo quiero que se enfoquen en el último punto, el costo de la dieta saludable. Esta es una de las innovaciones que tiene este reporte y es un llamado de atención fundamental para todos, porque está evidenciado que el costo de una dieta saludable, diversificada, es casi 4 veces mayor a una dieta en que es suficiente en energía, ¿no? Donde no nos fijamos en que tenga ciertas características nutricionales sobre todo. Esto yo creo que es un determinante muy importante a considerar, sobre todo para los siguientes pasos. Es fundamental considerar el costo de la alimentación saludable para poder generar los cambios que se esperan del sistema alimentario y de la seguridad alimentaria de las personas. Aún así, pues, otros datos para complementarlo, está evidenciado que la región produce alimentos suficientes para toda su población, pero ya veíamos los indicadores de inseguridad alimentaria pues, en la diapositiva anterior. También hay que relacionar ese nuevo crecimiento del hambre y de la malnutrición con ese deterioro del poder adquisitivo. Muchas economías regionales pues, han perdido fuerza, no están avanzando como se esperaba, como lo tuvieron desde inicios del año 2000 hasta el 2010. Y pues eso también ha creado una serie de preocupaciones adicionales por aumento de la pobreza. Nuestra región, bueno, Guatemala es uno de los casos pues, que más, lastimosamente, más resalta en este tema, pero las condiciones de informalidad son bastante altas en la región. Estamos hablando de casi el 50% de los trabajadores de la región se mantienen en trabajos informales, lo cual implica cero seguridad social, por ejemplo, cero seguridad laboral, obviamente. Y por último, quería mencionarles pues, el dato o complementar el dato presentado anteriormente, ¿no? El costo de una alimentación saludable en América Latina es el más caro en comparación al resto de regiones, en comparación del mundo. Aquí, para tener una dieta saludable, tenemos que invertir $3.98 al día, lo cual, pues, obviamente es inalcanzable para ciertos grupos poblacionales. Ahora, en cuanto a los efectos más visibles de la pandemia, yo les he traído aquí una especie de collage con fotografías que impactan, ¿no? Fueron los efectos más visibles. En algunos casos los seguimos viendo, pues he puesto el caso de las banderas blancas en Guatemala, donde lo vivimos en los últimos meses, donde quizá esa inseguridad alimentaria, inclusive oculta, ¿no? Entre comillas, de zonas periurbanas, urbanas, pues se ve de manifiesto con estos actos simbólicos. Las banderas rojas en Medellín tienen el mismo significado que las banderas blancas. En Quito también, Quito, Ecuador, pues tuvo un momento de banderas blancas, sobre todo en zonas periurbanas. Y luego las protestas de todos esos, sobre todo de trabajadores informales, quienes por el confinamiento vieron dificultades en cuanto al acceso a recursos económicos y obviamente al acceso a alimentos, ¿no? Esto es una ola regional, una ola mundial, que obviamente nos trae a la reflexión y debería ser un llamado de atención sobre cómo somos mucho más eficientes y cómo podemos perfeccionar esas acciones que las estamos llevando a cabo. Porque si bien ahora fue un confinamiento debido a una pandemia, pues en la siguiente crisis, que sea cual sea el motivo, pues aquí está evidenciado dónde está el problema. Ahora bien, en cuanto a los efectos, ustedes pueden ver aquí, pueden ver esta especie de telaraña que espero no confundir, pero la pandemia ha obligado, por obvias razones, a los gobiernos a tomar restricciones de movilidad, de imponer ciertas medidas de confinamiento, las cuales obviamente fueron muy útiles y en algunos casos lo siguen siendo. Vemos que en Europa se habla de una segunda ola, nuevamente están entrando a restricciones inclusive más fuertes de movilidad. Pero estas restricciones, a su vez, pues si seguimos el gráfico,
pues por una parte generaron una recesión económica global, lo sentimos nosotros como en Guatemala, sobre todo porque nuestro vecino del norte, en los Estados Unidos, pues al tener esa recesión económica también nos impactó a la economía local por las remesas que se suele recibir. Se crea también ciertas disrupciones en la cadena de suministro de alimentos, en algunos casos más sentidos que en otros. Aquí en Guatemala y en América Latina no llega a haber desabastecimiento, pero sí esos pequeños intercambios, esas pequeñas conexiones entre agricultores familiares y mercados comunitarios, mercados locales, cantonales, pues se ven duramente afectados. Hay también disrupciones en cuanto a protección social. Obviamente hay unos bolsones mucho más grandes de necesidad, un grupo poblacional mucho más grande que necesita apoyo, necesita ayuda, y donde la protección social pues es el mecanismo indicado a evitar o dar acompañamiento a esas medidas de confinamiento, ¿no? Se puede haber mayores inequidades, obviamente, hay pérdida de empleos, pérdida de ingresos en ciertos sectores, y pues esto va generando también otros efectos, ¿no? Desigualdad en el precio de alimentos, lo veremos a continuación. Estos entornos alimentarios de los cuales hablábamos, pues empiezan a cambiar también, porque los consumos, el consumidor se empieza a mostrar más cauto, aquel que tiene capacidad, y aquel que no, pues también empieza a buscar una dieta mucho más barata, ¿no? Lo cual nutricionalmente no va de la mano. Y por último, pues se espera un incremento de pobreza y hambre. Hay varios análisis prospectivos, sobre todo el de la CEPAL, creo que es impactante sobre esos escenarios que se pueden dar en cuanto a incremento de pobreza y pobreza extrema en la región, lo cual esperemos pues de cierta manera que no llegara hasta esos puntos. Ahora bien, los efectos del COVID en los sistemas alimentarios pues se han presentado de forma secuencial, de forma intercalada, y lo que hemos visto, lo que se ha podido ver ahora a nivel global, ojo, estoy hablando de toda la región, no específicamente del país, luego entraremos a Guatemala, pero en efectos a corto plazo, pues entre el primer mes y los primeros 2 meses, pues hay una disrupción, lo dicho, de la cadena de suministro de alimentos, sobre todo debido al confinamiento, que quizá en las ciudades no se siente tanto como en la zona rural, ¿no? Ahí sí existe una dificultad del traslado o mayor necesidad de mayor inversión para trasladar los productos desde las parcelas hacia los mercados, lo cual encarece el producto, obviamente, y es una dificultad adicional. Lo hemos visto, hay pérdidas de empleos e ingresos, afectando sobre todo al acceso a alimentos. Este es el fenómeno de las banderas blancas, por ejemplo, es una imagen mucho más visual de lo que estamos hablando. El cierre de escuelas también genera ciertas afectaciones, sobre todo para aquellos beneficiarios de los programas de alimentación escolar en la región. En Guatemala pues sucede lo mismo, y aquí hay un doble efecto, ¿no? Porque esos mercados cautivos para agricultores familiares se ven afectados, y estas personas que dependían básicamente de ese mercado para la venta de sus productos también se ven en una situación de dificultad. Ahora pues se han tomado las medidas del caso para ir ajustando e ir arreglando este problema. Hay una menor disponibilidad de alimentos perecibles, por lo dicho básicamente por esas dificultades de transporte e inclusive en ciertos casos de acceder a insumos productivos, sobre todo las pequeñas parcelas. Hay disrupciones en precios por restricciones de exportación. Quizá esto en la región no lo hemos visto, pero en el Asia sí hay un ejemplo claro. Sobre todo en cuanto al cultivo de arroz, donde ciertos países bloquearon las exportaciones y los precios pues se elevaron bastante. Al mediano plazo, ¿qué es lo que hemos visto? Entre los 3-5 meses de la pandemia, pues hay dificultades, lo dicho, de acceder a insumos productivos por parte de agricultores familiares. Los insumos productivos de cierta manera presentan un elevado costo, lo cual pues
perjudica o repercute directamente en la producción de alimentos. Hay disrupciones en la cadena de suministros, lo que les había dicho también, por enfermedad de trabajadores, incluso. Recuerdo que cuando arrancaba la epidemia aquí, la pandemia a nivel global, recuerdo que había con mucha frecuencia, ciertas empresas que reportaban casos y los iban haciendo públicos, ¿no? Sobre todo en un ejercicio de transparencia. Pues ese mismo efecto se genera con estas empresas vinculadas al procesamiento, a la distribución de alimentos. Hay una recesión global que incrementa los niveles de pobreza, lo que habíamos dicho hace un momento. Esas paras temporales o parciales o eventualmente pues cortes de empleos pues dificultan a todas esas familias que dependían de esas remesas, ¿no? También hay una afectación del acceso a alimentación saludable, lo dicho, menores recursos y pues hay que buscar la manera de alimentarse, ¿no? Y quizá al tener menores recursos, pues yo tengo que acceder a otro tipo de alimentos, los cuales no son los mejores para mi nutrición y mi salud. Y a largo plazo, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se ha analizado que se podría, o que ya se está dando, ¿no? Porque estamos hablando desde los 6 meses hasta los 2 años, pues nuestra colega de CESAN ya lo mencionó, hay pérdidas en los medios de vida que repercuten en esa inseguridad alimentaria. La estabilidad y resiliencia del sistema alimentario se ve obviamente comprometido, hay mucha incertidumbre, sobre todo en inversiones. ¿Cómo evoluciona? Todavía no lo sabemos. Aquí tenemos la sensación de que se está estabilizando, pero vemos ya en Europa las segundas olas donde las restricciones tienden a ser mucho más fuertes y bueno, esperemos no sea un espejo, ¿no? Donde nosotros nos reflejaremos en el corto plazo. Cambios de dietas hacia consumo, lo dicho, alimentos menos nutritivos, más económicos, y también esas incertidumbres que se han generado, sobre todo para las inversiones en agricultura, agroempresa, alimentación, puntos de venta. Yo creo que es fundamental considerarlo, sobre todo porque representan empleos, ¿no? Entonces, este es un primer esquema de los efectos que se han ido presentando y que se espera también, las repercusiones que se esperan en el largo plazo. Y luego, pues, he tratado de hacer una división por las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria. En la parte superior, pues, no quiero redundar, creo que ya he hablado de ciertos temas, de la disponibilidad, cómo se pierde o existen problemas en la cadena de suministro, igual la escasez de mano de obra por restricciones de movilidad, por enfermedad, etcétera, lo que dificulta la cadena, obviamente, de alimentos, el cierre de plantas de procesamiento, de restaurantes, de puestos de comida, pues creo que ha sido algo que fue muy evidente desde hace algunos meses, ese cierre parcial o temporal de puntos de venta de comida, creo que ha sido uno de los mayores efectos visibles, ¿no? Sobre todo en las ciudades. En cuanto a acceso, hay una pérdida de ingresos y empleo, lo hemos dicho, hay precios elevados, hay distorsión de precios en cuanto a la canasta básica, la disrupción del programa de alimentación escolar, el cierre de mercados, pues es básicamente tanto disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad son los temas que ya han sido presentados antes. Lo que sí quisiera hacer, remarcar y tener aquí un punto, sobre todo fuerza para la discusión de la presentación, son estas dos nuevas dimensiones de la seguridad alimentaria que plantea el panel de altos expertos en seguridad alimentaria, en donde el reporte de este año pues plantean que estas 4 dimensiones deben ser complementadas por las 2 siguientes. Este poder de decisión, estos modos de actuación que tenemos los consumidores, y también la sostenibilidad de la seguridad alimentaria, ¿no? Pensando también ya en aquellos impactos ambientales que se van generando. Y sobre todo la decisión va muy vinculada hacia ese poder que tenemos nosotros como consumidores de organizarnos, de manifestarnos, de consumir
responsablemente, y lo cual pues es un punto fundamental a considerar dentro de todo el sistema. Y la sostenibilidad también, que creo que en este tiempo pues ha sido bastante olvidada, ¿no? Ahora vemos sobre todo en las ciudades que el consumo de envases plásticos, de recipientes plásticos es mucho más elevado, hay mayores pérdidas y desperdicio de alimentos, pues hemos olvidado ciertos aspectos importantes, ¿no? Cambio climático, quizá aquí en el país no tanto, pero la región en general olvida temas de migración, por ejemplo, que son importantísimos considerar, sobre todo por la pandemia, por la situación en la que vivimos, por la coyuntura. A nivel global, ¿qué es lo que hemos empezado a evidenciar de este impacto? Pues hay una pérdida considerable de empleos dentro de los sistemas alimentarios. Ustedes pueden ver aquí las cantidades. También el último reporte de la seguridad alimentaria indica que más allá de los 690 millones de personas que actualmente padecen o se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria, padecen de hambre, pues a causa de la pandemia a ese porcentaje, pues a esa cantidad de personas se sumarán entre 83 y 132 millones adicionales a nivel global por la pandemia. Un tercio de los medios de vida agropecuarios están en riesgo, algunos ya se han perdido, nos lo mencionaba hace unos momentos también nuestra colega de CESAM, y el Banco Mundial pues ha identificado cifras muy interesantes, sobre todo en esas estimaciones de personas que pueden entrar en condiciones de pobreza, que ustedes lo tienen aquí y no quiero redundar en eso. Ahora bien, en cuanto al país, que quizá ese era el tema que se venían preguntando, pero cuando aterrizamos, yo creo que es fundamental esto, ¿no? Esta diapositiva sinceramente es muy relevante, sobre todo para entender la seguridad alimentaria en sí, porque si bien tenemos por una parte, en la parte derecha, los efectos que las colegas ya lo han mencionado y en honor al tiempo no entraré en detalle en cada uno de ellos, sí creo que es fundamental considerar las causas. Esas causas que deben ser atendidas si yo quiero que los efectos pues cambien. No puedo curar una fractura de brazo con una curita, ¿no? Con una bandita adhesiva de estas. Tengo que hacer una operación seria. Entonces, esas operaciones serias pues pasan por todo, ¿no? Primero una radiografía para saber dónde estoy, cómo está el brazo, tomar decisiones, qué tipo de intervención se requiere. Pues eso es ese es el llamado, ¿no? Si queremos cambiar estos efectos, no necesitamos estas banditas, sino pues intervenciones mucho más profundas. Y ahí esto es un mensaje que aplica para toda la región, no solo para el país. Los indicadores más relacionados hacia esos efectos de la inseguridad alimentaria que vemos, pues en primer lugar la pobreza, ¿no? Lo hemos dicho antes, el costo de la dieta saludable, pues es algo muy importante a considerar, y sobre todo pues los niveles de pobreza con los cuales contamos aquí en el país es una traba importante para lograr esa seguridad alimentaria. Ustedes tienen aquí dos indicadores, uno en relación a ingresos, otro de pobreza multidimensional, donde ese 61% se ve restricciones entre 7 y 8 indicadores de los 14 considerados para medir la pobreza multidimensional, ¿no? Indicadores como salud, educación, seguridad alimentaria, lo cual es importante considerar. Empleo, pues lo dicho, ya hablamos de las cifras regionales. Aquí en la última encuesta de empleo e ingresos identifica que 7 de cada 10 guatemaltecos tienen un trabajo informal, lo cual implica nuevamente cotización a seguro social, inseguridad laboral. Y también, pues, de estos empleos informales, mencionar que 4 de cada 10 están vinculados a la agricultura, ¿no? Entonces, entender también dónde están esas claves para tratar de ir resolviendo estos problemas, creo que es fundamental. En cuanto a los ingresos promedios mensuales, pues lo que la encuesta menciona es que el promedio para trabajadores informales son de 1.688 y de formales
3.650 quetzales. Esto pues si lo comparamos con la canasta básica alimentaria, pues encontramos la brecha fácilmente, ¿no? Y aquí el salario mensual agrícola, también mencionarlo, que alcanza los 2.990 quetzales, y el salario comunitario agrícola que está en los 1.950, ¿no? Entonces la brecha es grande. Y sobre todo uno de los grandes puntos a considerar, el acceso a tierra, creo que es uno de los principales recursos productivos que marca la dinámica que tenemos. En los últimos datos, ¿no? Del 2003, del censo agropecuario, 45% de los productores pues tiene una superficie inferior a una manzana o 0.7 hectáreas, y el 47% adicional pues trabaja entre 1 y 10 manzanas, ¿no? Hasta 7 hectáreas. Entonces, bajo estas condiciones, entre otras, obviamente la idea no es, o este no es el principal motivo de la discusión, pues estas principales causas nos van determinando también los pasos y el futuro a corto y mediano plazo que debemos ir enfrentando, ¿no? En cuanto a las afectaciones ya por la pandemia, pues hay que resaltar que nos hemos manejado en un escenario de incertidumbre. Hemos tenido muchos vacíos de información, de conocimiento, pero que poco a poco han ido resaltando esos pequeños indicadores que nos permiten armar el rompecabezas. Se nota una reducción de la capacidad adquisitiva de las familias. Los datos del Banco de Guatemala son claves. Entre marzo y abril, pues, se reportan la mayor caída de ingresos de divisas por remesas familiares de los últimos 10 años, ¿no? Ahora pues se ha recuperado y en los últimos meses pues ha retomado ese crecimiento habitual. En abril, el ICS pues reporta que 57,000 personas dejaron de cotizar, lo cual está muy vinculada con el empleo. En julio, la recaudación fiscal cayó sobre el 10%, de igual manera la recaudación por el IVA cae sobre el 10%, lo cual también muestra un comportamiento diferente del consumidor, muy cauto, pensándoselo 2 veces, lo cual también está muy vinculado con este escenario. Y en agosto, pues el Banco de Guatemala reporta que el índice mensual de actividad económica, que abarca varias actividades, pues presenta porcentajes, o presenta una caída, ¿no? Sobre el comparativo del año anterior. En cuanto a los precios de los alimentos, he tomado 3 meses, los 2 más críticos, marzo y abril, y el último reporte del índice de precios del consumidor que tiene el INE, para evidenciar cómo se ha ido enfocando, ¿no? Cómo se ha ido o cómo ha evolucionado esa inflación de alimentos a causa de la pandemia, donde en marzo y abril veíamos que la inflación estaba muy arriba sobre el promedio de los últimos 7 años, y pues ahora también, a pesar de estar sobre ese promedio, sí hay ciertas diferenciaciones. Si ustedes ven en la parte inferior, tanto marzo, abril y septiembre, pues hay un cambio considerable en cuanto al análisis de la inflación mensual por división del gasto. Marzo y abril, pues ustedes ven la barrita verde, la primera, pues que corresponde a alimentos, era la más elevada, es decir, que había mucha mayor inflación en alimentos en estos 2 meses, y pues ahora en septiembre lo que ustedes pueden ver es un cambio considerable, ¿no? Hemos cambiado el primero y el último de abril por el primero y el último de septiembre. Aquí hay una inflación, o se presenta un mayor coste en cuanto al transporte, por obvias razones, lo hemos visto con la apertura que se ha realizado, y esa inflación en alimentos pues se ha reducido. En cuanto a la oferta de alimentos, entendemos que las medidas de restricción de movilidad pues han generado dificultades para acceder a insumos productivos, a mercados, ya lo habíamos dicho, en especial para pequeños productores. Según los análisis que se han realizado en agricultores familiares que se encuentran en Chiquimula y que estaban vinculados al programa de alimentación escolar, pues en abril habían perdido el 35% de sus ingresos por el cierre de escuelas, ¿no? Y lo que mencionaba también antes la colega de CESAN en cuanto a inseguridad alimentaria, creo que la desnutrición aguda, que no solo por la pandemia, pero por otros factores, pues también es uno de los más importantes a resaltar, ¿no?
Bueno, esto también es los efectos que hemos visto, que se están viendo en el país. Hay ciertas, todavía no se llega a esa nueva normalidad, pues está costando entender qué es, ¿no? Y cómo manejarla. Pero sí vemos que hay ciertos cambios de comportamiento ustedes ven los gráficos de la izquierda de su monitor, pues corresponden al mes de marzo, y cómo había caído ese acercamiento de consumidores a tiendas, a supermercados, en primer y segundo lugar, y ustedes pueden ver también cómo ha variado eso para octubre. Esto tomando como referencia los dos gráficos, enero y febrero del 2020. Entonces hay cierta relajamiento, llamemos, de nosotros como consumidores, como ciudadanos, pues lo cual también es un punto interesante a considerar y hay que ponerle atención. Y bueno, y por último, ya para cerrar, creo que es fundamental lo que se ha tratado, ¿no? Mis colegas que estuvieron antes ya lo han mencionado, han dado ciertas ideas, pero creo que es interesante esa reflexión, ese debate, ese diálogo sobre cómo transformar esto, si esta es nuestra realidad, qué tenemos que hacer para favorecer ese consumo de una alimentación saludable, de dietas saludables. Y pues lo que les he puesto aquí son 6 líneas de política que podrían ser muy interesantes, muy importantes para el diálogo, para el debate, para hacer propuestas, que a través de estas se puede transformar los sistemas alimentarios, ¿no? Para bien, sobre todo. Quizás resaltar 2. Me referiría a la segunda de la izquierda, pues políticas para mejorar la equidad y la eficiencia de las cadenas de producción y suministro de alimentos. Creo que es clave. Se estima que 7 de cada 10 alimentos que están en nuestra mesa provienen de la agricultura familiar. Entonces ahí está un agente de cambio importante a considerar para que la evolución del sistema pues sea factible, ¿no? Y por último, también creo que es importante tomar la última o la segunda del lado derecho, esa promoción de un cambio de comportamiento, como haciendo referencia también a lo que mencionaba la colega Cezanne, cómo ese cambio de comportamiento nuestro como consumidores puede también favorecer cambios en el sistema. Productos locales, agricultura familiar, mercados locales, productos de temporada, etcétera. Creo que son pequeñas acciones que nosotros como consumidores, que ustedes como consumidores podemos ir dando para generar cambios, ¿no? Y creo que aquí, en todos estos 6 aspectos, creo que la academia juega un rol fundamental, pensando en el observatorio, de cómo se genera esa evidencia, cómo se pone sobre la mesa datos duros para que esa decisión sea respaldada, ¿no? Ahí creo que juega un rol fundamental. Y yo cerraría aquí la presentación sin nuevamente agradecerles por el tiempo, por el espacio, pues y estamos a las órdenes.